Señores, buenas noches. Esto es Luis Novarecio Entrevista. En un instante, clase pública, abierta, gratuita, sencilla. Para mí, que una de las personas que mejor explica el derecho, y particularmente el derecho penal, estoy hablando del doctor Mariano Cuñoli Barona, pues me parece que se hace en este momento necesario escucharlo. Digo, hay varias cuestiones para que hablemos. Todavía sigue siendo como noticia central, por lo menos de la discusión política, este protocolo publicado en el Boletín Oficial y dispuesto por resolución de la ministra Patricia Bullrich, que suscitó distintas cuestiones. Ayer nosotros fijamos un poco posición sobre el fondo y la forma. Y hoy se sigue agravando el tema de la forma. La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, a través de su secretario de Derechos Humanos, dijo no lo vamos a aplicar. Por lo cual, en el giro de algunos kilómetros de diferencia, uno podría ser el criterio, porque Horacio Rodríguez Larreta dijo que sí lo iba a aplicar, hay una medida cautelar dispuesta por la Justicia Contravencional de Buenos Aires diciendo no lo puede, pero digo, supongamos que se resolviera, en la capital federal un policía de las fuerzas federales debería actuar de una manera y también de las fuerzas locales, y si es un policía federal y traspasa la General Paz, debería actuar de otra manera. La verdad es que esto vuelve a demostrar algo que nosotros insistimos del primer momento. No se trata de una política de seguridad, se trata de una política de marketing electoral, lanzada a rodar después de encuestas que demostraron que vos, que estás en casa, con toda razón, preocupado por la inseguridad, quizá víctima de la inseguridad, estás pidiendo que algo distinto a lo que funcionó hasta este momento aparezca. Ahora, la impresión que hay es que es marketing electoral o resoluciones a través de bandazos emocionales. Y cada vez que se legisla en pos de la política electoral o de las emociones, las consecuencias ya las vimos. Es muy antiguo lo que ha sucedido cuando ocurren estas cuestiones, que es contradicciones en las normas, declaraciones inconstitucionales y esencialmente no se modifica el tema de la inseguridad. Porque, en este caso particular, como método de prevención y como método de atacar las causas centrales de la inseguridad, no está sucediendo. Así que hoy trataremos de entender, en donde también aparecen otras discusiones. A mí no me gusta hablar del cheto presunto abusador, me parece que hasta se frivoliza la posibilidad de un delito como es los delitos contra la integridad de una mujer. ¿Por qué se libera, por qué no? O los barra bravas que están viajando al exterior, ¿por qué? Hoy en el Boletín Oficial aparece la convocatoria a un nuevo empadronamiento de los hinchas de fútbol, tratando de imitar lo que fue el Fan ID en el Mundial de Fútbol, que a mí me suena, por lo menos ocioso. Digo, ¿qué cosa? Hay que hacer como una especie de registro de antecedentes penales nuevo. Un registro que va a tener más datos personales. Digo, ya fracasó estrepitosamente la FAPLUS. Bueno, de todo esto, de cómo nos manejamos con el derecho y particularmente con el derecho penal, hablamos con el doctor Mariano Cuñoli Barona, a quien recibo ya. Hola, Doc. ¿Qué haces? Bueno. Un placer verte, ¿eh? Sí, igualmente. ¿Todo bien? Muy bien. Vos seguís dando clases, ¿no? Sí. No debe ser fácil intentar explicar el derecho en la Argentina, ¿no? No es fácil. Los chicos leen los diarios y pasan de un extremo al otro. Uno les trata, por ejemplo, el caso Chocobar. Yo lo expliqué jurídicamente, que es una causa de justificación, hasta dónde llega el cumplimiento de un deber de un policía, cuándo hay exceso, cuándo no hay exceso y ya es directamente un delito de homicidio, y después leen los diarios y se desorientan. Claro. ¿Viste? O entienden, a veces existe el concepto de que la prisión es justicia durante el curso del proceso y no entienden que hay un principio de inocencia que te garantiza libertad durante el proceso, que la detención es la excepción, que la regla es la libertad, y existe mucha confusión. Bueno, vamos a empezar a hablar del tema del protocolo, de esta cosa que dijo Patricia Bullrich. ¿Primera impresión? A mí me gusta. Te voy a decir por qué. Primero por lo que había antes. Antes no había un protocolo, había una mezcla de normas sueltas en prefectura, en gendarmería, en la policía, que no daban un marco de actuación preciso. Este es un paso. Segundo, lo que hace el protocolo es tomar las reglas que el 17 de diciembre de 1979 las Naciones Unidas, en la Asamblea, dieron como sugerencia a los distintos países. O sea, no inventa nada, sino que toma ya algo existente en el ámbito de las Naciones Unidas. Tercero, lo que no inventa tampoco nada, porque lo que está diciendo es, bueno, esto acá se tiene que proceder así, pero acá no va a incidir más que el juez. El juez va a ser quien va
analizar el caso concreto, si existió peligro inminente, si hubo un abuso, si hubo un exceso. Es decir, le da un respaldo, si querés, como si vos político a la policía. Se lo hace sentir a la policía como que tienen ahora un modelo que seguir. Pero en definitiva el juez, la ley, la Constitución y el Código Penal son quienes van a interpretar el protocolo, lo van a llevar al caso concreto y van a ver si es que el policía cumplió un deber, para lo cual no era tan necesario el protocolo, con simple cumplir un deber o la legítima defensa te la establece el mismo código y las pautas que tiene que haber, y en su caso, si hubo un exceso o directamente hubo un delito. Hay un detalle, puede haber un muerto. Pero por supuesto, y mirá, dentro de lo que es la teoría del delito la crean los alemanes a partir del año 1904 para crear una dogmática penal segura, previsibilidad. Los delitos tienen estos elementos. Las causas de justificación son las que te autorizan a realizar un acto típico que está en el Código Penal, te autorizan a matar. En determinados casos, estado de necesidad, legítima defensa. Pero vamos a tratar de poner ejemplos prácticos de cómo funcionaría este protocolo. Yo soy policía, veo un delincuente armado que se escapa. Sí. ¿Es correcto decir que con ese protocolo yo lo puedo perseguir y sin darle la voz de alto puedo dispararle en la persecución? En determinadas circunstancias sí. ¿Cuáles? Te voy a dar un ejemplo. Ese señor va con una banda, va con revólveres, va corriendo con revólveres. El hecho se acaba de cometer, no es que sucedió mucho tiempo antes y demás. El derecho y el mismo protocolo ahora, antes había un vacío, si querés, te puede autorizar, es el inciso cuarto, creo, de la norma, ante una situación de peligro inminente, al detenido, a la persona delincuente que se ha escapado y fugado del lugar, a actuar con armas. Después podemos... Inminente? Porque siempre el concepto de peligro inminente campea durante todo el protocolo. ¿Pero por qué? Porque el proyecto de Código Penal, que está al salir, en el artículo 34, que es donde están específicamente estas normas, ya habla de peligro. Se habla de peligro inminente. El actual artículo 34, tradicional de la época del 1917, habla de agresión inminente. Ahora estamos en la época del riesgo, del peligro, y entonces engancha el protocolo con lo que va a ser el Código Penal, para que tenga coherencia. Está pensado en ese sentido. Pero vuelvo al ejemplo. Yo soy policía, veo a un señor salir de un kiosquito que con armas le robó. Ostensiblemente porque se escucha, me robaron, me robaron. El tipo sale armado, o sea, amedrentó al kiosquero con la pistola. Sale con la pistola, yo soy policía y lo veo que sale con la pistola, pero no está intentando más, simplemente escapa. ¿Yo le puedo disparar? Sí. Sí, te autoriza el marco del protocolo y te autoriza el derecho. Lo que tenés que ver es esto, que es, no todos los casos son iguales. Cada caso va a estar sometido al escritorio del juez que va a analizar las circunstancias que se dieron, la prueba que declaró el policía, la ley, el protocolo, etcétera. Y después hay que tener en cuenta que estos hechos suceden con una rapidez inusitada, es decir, hay, como te dice, inminente, es decir, una agresión ilegítima que se está dando en ese momento. Es muy difícil establecer una regla de cómo uno va a actuar frente a una situación de urgencia, de necesidad, de miedo. Uno no sabe si va a salir corriendo el policía, otro va a actuar. Es muy difícil pensar. A todos nos ha pasado en situaciones de que te quisieron robar y te apuntaron. Algunos actúan de determinada manera y otros. Yo digo, como principio, como bajarle a la policía, yo tengo la impresión de que el protocolo dice, ante la duda disparen, estarán parados. No, yo creo que lo que quiere decir el protocolo, que se lee atrás, que es lo que vos hablaste de política cuando empezamos, es, policía, te vamos a respetar. Y acá viene el gran tema que a mí me parece que es importante. Durante toda la historia del derecho penal hubo un dilema. ¿Qué hacemos? Fuerza de la defensa social, regímenes de pocas libertades, grandes penas, grandes condenas, poder a la policía, o por el contrario establecemos otro sistema que sea más, llamémoslo entre comillas, garantista, libertades, garantías individuales. Yo viví esto. En el año 1978, cuando yo entré a trabajar a tribunales, la policía tenía un poder enorme. Las personas quedaban detenidas 8 días, 5 días incomunicadas y 3 días más.
llegaban, la policía podía tomar declaraciones que no firmaban, se llamaban declaraciones espontáneas, y los jueces la valoraban como un indicio. Yo te aseguro, era un chico que tomaba declaraciones, los presos venían llenos de moretones y demás, la gente decía hay que denunciar, a ver que lo meta preso. Había seguridad, había seguridad. Bueno, ¿qué costo tenía? Luego, en el año 1983, volvió la democracia, el Congreso dictó una reforma al Código Penal, que fue la Ley 21.338, y cambió sustancialmente el poder de la policía. Cambió el régimen de las excarcelaciones, la policía directamente pasó a ser enjuiciada. Cualquiera que venía y decía me pegó la policía, el policía estaba, o sea, no fuimos de un extremo absolutamente autoritario y represivo a otro extremo muy liberal. ¿Y no estamos corriendo de irnos al otro extremo de vuelta? Yo creo que nosotros todavía no encontramos, y yo te digo, yo me siento decepcionado porque ya estoy grande y pensé que iba a vivir un derecho penal distinto, una Argentina distinta. Nunca terminamos de encontrar el término medio y siempre llegamos con la ley luego de los hechos. Suceden los hechos y ahí, hay que mejorar el protocolo. No nos dimos cuenta antes, no estamos antes del problema, siempre estamos atrás del problema. Entonces, este dilema que presenta el derecho penal, un derecho penal duro a un derecho penal blando, tienen que encontrar un equilibrio. Tienen que encontrar un equilibrio que es la ley y la Constitución y los jueces. Por suerte, nosotros tenemos buenos jueces en esta materia, en la justicia de instrucción, la Cámara del Crimen, que es fantástica, y entonces, al menos en el ámbito de la capital, que es el que yo puedo opinar, y te digo, en general, los jueces interpretan bien la ley y resuelven correctamente. A mí lo que me preocupa, vos dijiste, bueno, el artículo 34 que tenemos ahora tenía alguna duda. Una resolución de una ministra de manera administrativa cambia el Código Penal, cosa que me parece cuanto menos reprochable constitucionalmente. Sí. ¿No coordina con el resto de los ministros de un país federal? Sí. Algunos ministros se enteran digamos, me resulta como nos salió bien lo del G20, avancemos, volvamos más a la mano dura que vos planteabas en 1978, porque la gente se hartó de esto. No veo un tratamiento de fondo, me parece que... No hay una coordinación. A mí, yo te digo, Argentina es distinta. Nosotros, se hizo el 2 de abril de 1982 un ataque a las Islas Malvinas y no lo sabía el ministro de Relaciones Exteriores ni lo sabía el ministro de Economía. No se coordinó. Estamos en el año 2018 y se dicta un protocolo que no está consensuado con la provincia de Buenos Aires y la capital sigue, pero con las provincias, o no tuvo un mínimo análisis general o un mínimo debate. Tal vez el debate obstaculice la celeridad, pero creo que es sano que opine la gente. Hoy, sin el protocolo, el policía mismo ejemplo, kiosquito, robado y todo esto y dispara, ¿es pasible de una condena por homicidio? Depende de las circunstancias. Te voy a dar un ejemplo concreto. En tu ejemplo, si el policía está apuntando a una persona y entra el policía alto, el tipo se mueve y no baja el revólver y le dispara, yo creo que está ejerciendo su derecho. Te voy a dar otro ejemplo. Delincuente apuntando al ciudadano, al kiosquero. Te voy a dar otro ejemplo distinto. Que fue tipo el video de Brasil, no sé si lo llegaste a ver. ¿El de la mujer que mata? La mujer, sí. Estaba apuntándole a la mujer tuvo la suerte de trastrabillar y el otro aprovechó. Pero te voy a dar otro ejemplo. Está el señor en el kiosco y tiene el arma abajo o está con un cuchillo. Imagínate. ¿El delincuente? El delincuente. Y viene el policía, pim, pim, y le dispara 3 tiros de atrás, ¿viste? Evidentemente, eso incurre en un exceso. No hay una agresión inminente ni con un cuchillo. Del otro lado del mostrador está el dueño del kiosco. Es decir, no todos los casos son iguales. Hay que ver cada caso en particular. Claro, con ese criterio, el policía te va a decir, yo vi que había un cuchillo y pensé en la agresión inminente al kiosquero y defendí al kiosquero. Es prueba que va a valorar el juez. Declara el kiosquero, o hay una cámara que muestra lo contrario, está cocinado el policía. Y los jueces lo van a enjuiciar. Es muy finita la diferencia. Es muy fina. Hay muchas veces que esto es análisis de la prueba. Los juicios no lo gana ni el acusador
ni el defensor, los gana la prueba. Y entonces, en el ejemplo que yo te estoy dando, que es finita, siempre hay frases de la policía, y yo pensé que lo iba a matar y yo vi un arma. La prueba es, en el ejemplo la cámara, en el ejemplo lo que diga el kiosquero, o el que diga otra señora que estaba en el kiosco, la reconstrucción de la prueba, que es lo que hacen los jueces de instrucción, que es tratar de llegar a la verdad reconstruyendo pruebas, es la que te va a determinar en qué situación estamos. En este marco, recordemos el caso Chocobar, policía que no estaba de servicio, pero sale y ve que dos delincuentes habían apuñalado a una persona, se escapan y le dispara y a uno lo mata. Chocobar primero es felicitado por el presidente, hoy se lo considera víctima de homicidio, autor de homicidio. ¿Vos qué crees que es? Chocobar te lo divido en 4 escenas distintas. La primera es el robo de la cámara. Sí. La segunda son los turistas y transeúntes que lo agarran al ladrón, lo disminuyen, le pegan y recuperan la cámara. Tercera escena es el ladrón queda golpeado, le devuelven la cámara al señor. Al turista. ¿Ok? Hasta ahí estábamos todos. Sí. Aparece Chocobar corriendo, esto muestra el video, corriendo a lo loco. Primero lo encara el turista y le dice que no. Y ahí empieza a correr al ladrón que iba corriendo para el otro lado. El hecho ya había terminado. Y ahí le dispara. A uno que mata, el otro se escapa. A uno lo que mata y el otro se escapa. Ahora estamos con un tema raro que es que una de las balas pegó en el piso, sí, y demás. Entonces, vos me decís, no era en el momento en que le estaba sacando la cámara, o con el cuchillo. No era tampoco en el momento donde estaba siendo reducido, era cuando ya había terminado el hecho. ¿Qué peligro había? Fue y directamente le disparó. Entonces, entendido así, Chocobar, y surge del video, es distinto. Acá hubo un problema, ¿sabes cuál fue? Que el presidente y la ministra se lanzaron a apoyar esto sin haber visto el video apareció días después. Y cuando apareció días después, sí, yo te digo realmente, no tenían la posibilidad de volver atrás y decir, ¿viste? Vos lo que estás diciendo es que la inminencia que autorizaría... Había cesado. Porque ya había sido reducido el ladrón, le habían devuelto la cámara y había terminado el episodio. El bolonqui este. Siempre se dice que cuando dejó de existir la inminencia, el acto posterior se torna en venganza. Es decir, habiendo cesado ya el hecho, vos vas al día siguiente al que te robó con un revólver y le pegás un tiro, ya no existía esa agresión inminente, ese peligro que necesitaba. Vuelvo a esto, es muy finito porque vos decís, cesó el hecho, pero era muy concomitante. O sea, ¿cuánto tiempo tenés que dejar de pasar? Por eso te digo, cada caso es distinto y cada caso es prueba y verlo. Entonces, en este caso se dio la casualidad de que está filmado y vos tenés una opinión, podés estar a favor del policía y demás, pero ves el video y te quedás duro, ¿viste? La policía dice, nosotros no vamos a actuar porque si actuamos nos procesan o condenan por... A partir de la ley 21338 la policía dio un vuelco. A partir del año 83. La policía dejó de ser la policía poderosa, la policía que el ladrón le tenía miedo. Le tenían miedo a la yuta. A partir de ese momento le faltaban el respeto. Y lamentablemente los gobiernos no acompañaron a la policía en el respeto. Yo te voy a dar, y la policía también no ayudó mucho. Yo te voy a dar un ejemplo. Yo vivía en un barrio y hasta los 10 años yo tenía un policía en una esquina con un... El palito de apoyar a ideología. Y a mí mi familia me enseñó a saludarlo al señor Gómez. Entonces yo lo veía al policía, ¿cómo le va, señor Gómez? Buenos días, buenos días, joven. Era un orgullo el policía en 1960. Hoy vos ves que viene la policía y la gente cruza de vereda, ¿viste? O sea, la propia policía, lamentablemente, el gobierno le pegó, la prensa le pegó, la sociedad le pegó, cometieron muchísimos errores, hubo muchísimos hechos delictivos cometidos por algunos policías, porque por año hay 30 pobres policías que mueren en cumplimiento de su deber también. Hay señores que yo leí, van en el colectivo, tomando el segundo colectivo en Villa no sé cuánto, ahí entran 2 ladrones con un revólver en un colectivo y ellos
tratan de evitar el robo y los matan. O peor, ¿viste? si se enteran que son policías. Los matan por ser policía. Entonces vos me decís, hay que respetar a la institución, hay que darle margen a la institución, pero tenés que darle entrenamiento, educación, hacerles entender el protocolo, hacerles ganar plata de verdad. ¿Entendés? Sí, claro. Porque si no, están en un límite. Yo te voy a contar en España. Vos en España tenés 3 policías distintas. Tenés lo que era la policía elite, que era la que luchaba contra ETA y el terrorismo, la Guardia Civil y los policías interprovinciales. Los policías ganan dignamente, pero el Estado te da club, becas para tus hijos en el colegio, te da posibilidades de vacaciones, te da unos lugares de fin de semana de clubes divinos. Entonces ellos cuidan muchísimo su trabajo porque dicen, yo le voy a poder dar a mi familia un muy buen pasar y van a dar un salto de calidad en mi vida. Entonces vos te crees que van a estar pidiendo un pesito en una esquina para alguien que Sí, cometió claro. una infracción. Entonces, con un Estado, el gran problema es la pobreza en nuestro país, la falta de plata. Entonces, los pobres policías cobran mal, tienen armas viejas, no tienen educación, no tienen una buena estructura. Vos vas a seccionales y te quedás duro de la estructura. Mariano, ¿qué riesgo hay? Porque vos recién decías la venganza, ¿no? Que el fin del hecho que provocaba el peligro termina en lo próximo es venganza, ¿no? El ingeniero Santos, que yo proponía aquel ejemplo de Exacto. tipo que lo persigue. El justiciero. Fíjate ese dilema a los años 80. El justiciero, decían muchos, lo terminaron condenando. Claro, porque aquellos que no lo recuerden, le roban un pasacaset, que viejos somos, Sí, le roban un pasacaset, el tipo se sube al auto, los corre un rato, o sea, Sí. él era una víctima de robos reiterados. Eso dijo, nunca aparecieron las denuncias. No aparecieron las Él denuncias. dijo, yo fui víctima de 7 robos de pasacaset, pero nunca las había Bueno, denunciado. entonces se comprobó que el periodo temporal, el tiempo transcurrido entre el robo Muy y bien. el momento no hacía legítima defensa, Exactamente. ni emoción violenta, ni ninguna atenuante. Fue así, si mi memoria no falla, porque conocí mucho a los abogados que los defendieron y yo estaba en tribunales en esos años, el juez de primera instancia, que era juez de juicio, de plenario, juez de juicio escrito, lo condenó a 8 años de prisión. La Cámara modificó y según recuerdo lo condenan a 3 años de prisión en suspenso por exceso en la legítima defensa. De paso, clase práctica, profe, ¿qué es legítima defensa? Definir lo más gráficamente posible. Dentro de lo que el derecho penal te autoriza a cometer actos típicos que están en el código, hay cierta gama: el ejercicio legítimo de un derecho, el cumplimiento de un deber, y otras que parten de la necesidad, el estado de necesidad, cuando alguien causa un mal para evitar otro mayor, quien roba un supermercado para darle de comer a sus hijos que no tiene cómo comer, y la legítima defensa, propia y de terceros. Y hay otra legítima defensa que es privilegiada, que es cuando el código te establece, en caso de que sea un ataque a la noche, trepando, con escalamiento en tu casa, el código te dice, yo ya te doy por cierto, con una presunción de que estás en legítima Por esa defensa. característica. Por esa característica. Pero te tiene que trepar y a la noche. Estamos en el atardecer y no en la noche. Fíjate lo que son las normas. Bueno, en síntesis, la legítima defensa es el derecho que tiene la persona que sufre un ataque ilegítimo en forma inminente a poder repelerlo, dañando otro bien, cuando no haya provocado el hecho y cuando, de alguna manera, no exista cierta proporción entre el bien jurídico que daña y el bien jurídico que defiende. Ejemplo, yo te digo, te voy a matar, Mariano, vos sacás un arma y me vas a matar, Exacto. no hay legítima Yo te voy a defensa. contar un caso que yo tuve en tribunales cuando tenía 18 años. Un señor era un tuerca, tenía un BMW y había un ladrón que le estaba sacando el espejito. Fue con un hacha y le cortó la mano. Yo me acuerdo, me mandaron al tribunal la mano del tipo, ¿viste? En mesa de entrada yo recibiendo la mano. Entonces vos me decís, ¿eso es legítima defensa? Es tu claro ejemplo que no. No hay proporcionalidad. No hay Tampoco, proporcionalidad. lo que tiene que haber que explicaste es que sea contemporáneo. Exacto, Es decir, inminente. yo vengo con un cuchillo para matarte e inmediatamente. Exactamente. No es que me fui y Exactamente. vos me fuiste a buscar. Efectivamente. No hay. Yo no puedo ir al día siguiente a recuperar lo que me robaste con 2 revólveres y 3 amigos y decirte vengo en legítima defensa a recuperar lo que me sacaste. Claro. No, el derecho te dice tenés que ir a la policía, hacer la denuncia y un juez tiene que ordenar un allanamiento y que le saquen lo tuyo y que te lo devuelvan. Y tampoco haber yo provocado el No hecho. tenés, exactamente. Ese es el tercer requisito, falta de provocación
suficiente por parte de quien se defiende. ¿Y qué es el exceso en la legítima defensa? El exceso es cuando alguien realmente está llevando a cabo un acto de legítima defensa, pero sin llegar a cometer un acto típico, supera esa conducta, va más allá de esa conducta. Cuando se dan excesos en las causas de justificación que prevé la antijuricidad, el código te dice, va a tener la pena de que si es el delito culposo, y si no es el delito culposo, la conducta será típica. Dame un ejemplo de exceso en la legítima defensa. Y por ejemplo, el caso Santos lo consideraron exceso en legítima defensa. Chocobar, la Cámara, lo consideró, una Cámara muy prestigiosa, lo consideró exceso en legítima defensa en un fallo magnífico, que yo lo doy en la facultad. Claro, o sea, ¿qué consideró? Que no hubo un dolo, o sea, no hubo un dolo de homicidio. homicidio. Exacto, no llegó ni a homicidio, ni llegó a satisfacer los requisitos de la legítima defensa plena. Claro. Entonces hay un exceso. Se Fue pasó. más allá. Sí. Exceso es ir más allá de lo previsto en la norma que te autoriza. ¿Sentís que hay un tufillo de mano dura social? Sí. Te la hago corta. Mira, yo me doy cuenta que en el mundo, no solamente en la Argentina, para ser gobierno, para ganar, vos tenés algunos factores. La economía, tenés que apuntar a la tutela del medio ambiente, sobre todo en Europa, según leo, que acá nosotros medio ambiente no podemos ni atenderlo porque tenemos Villa Miseria, ¿viste? Hay cosas más urgentes que atender. Educación, pobreza y seguridad. Son los 5 dogmas que tiene que seguir el candidato. Y dentro de lo que es seguridad, en el mundo, está Inglaterra, por ejemplo, y Francia, le apuntan más, que no sucede en estos hechos que tenemos nosotros, le apuntan más a la seguridad contra el terrorismo, que a ellos les preocupa. No tanto, no sucede, como son países ricos, no sucede en hechos de países pobres como el nuestro, donde tenemos estos hechos de violencia. En España los únicos hechos que se dan de violencia son de argentinos y de otros vecinos nuestros. No cometen los españoles. En ese marco, la seguridad es vital y estamos todos cansados de la inseguridad. Es decir, yo fui víctima de un robo con armas, ¿viste? Como me pusieron un revólver en la cabeza. Celular me lo sacaron 2 veces caminando por la calle. Llegué acá y me robaron. Todos estamos cansados de la inseguridad. Entonces, es un buen discurso, vamos a cortarla con la inseguridad. Algunos creen, con algo que es absolutamente un derecho penal simbólico, que subiendo las penas vamos a tener disuadir, menos delito. claro. No lo va a suceder. ¿Sabes cuál es el arma digamos, de ataque masivo que produce la delincuencia? La pobreza y la falta de educación. Es decir, lamentablemente, ¿por qué se producen nuestros hechos de violencia? Está bien, tenemos gente que es, digamos, tiene tendencia a la delincuencia, pero nosotros tenemos un país donde el 30% de los chicos son pobres. Esto está explicado por la sociología hace años. Hace años. La exclusión genera intento de inclusión con violencia. No hay vuelta. Ya. Pero déjame que me olvidé algo porque es muy interesante, con Planeta Europa. Ayer, en la radio, hablamos con el jefe del sindicato de policías, Sí. primer dato para tener en cuenta de Madrid, y por lo del clásico, ¿no? Pero yo digo, ¿cómo le cuento el protocolo? Entonces me dice, mire, nosotros podríamos disparar si es un terrorista. Si hay, digamos, hoy, el fenómeno terrorista, disparamos a matar. Sí. Ahora, si al kiosquero, yo le di ejemplo al kiosquero, nosotros no estamos autorizados a matar porque el bien jurídico, violación de la propiedad, que le robaron al kiosquero, es menos importante que el bien jurídico vida si yo mato al delincuente. Digamos, me parece un equilibrio sano este. Sí, salvo que esté con un revólver en España, porque nuestro derecho es muy español, apuntándolo al ladrón, y entonces ahí entra en juego vida versus vida. Ahí no hay duda. Digamos, ahí no hay duda porque está En el poniendo... otro caso tiene razón el policía español. Si lo ves corriendo, el tipo que afanó, Sí. dice, yo no puedo disparar por la espalda porque me van a condenar por homicidio. Ahora, si es un terrorista que está intentando... Terroristas es otro derecho. Es como nosotros con los militares o la droga, es un derecho penal del enemigo, es distinto. Son otras reglas, otros estándares, otras valoraciones probatorias. A propósito de España, hoy, muy temprano también en el radio, contamos que un barra, Maxi Mazzaro, se va a España y lo expulsan, haciendo ejercicio del derecho indiscutido de la autoridad migratoria, de hecho. Sí. Entonces, el planteo popular es... Qué bueno los españoles, que no se dan vueltas con tantas burocracias, que lo echaron, acaban a la cancha y no pasa nada. Sí. ¿Por qué, digamos? Mira, yo creo que la Predive está haciendo su trabajo.
Pero acá nosotros tenemos costumbres y prácticas inveteradas que cuesta mucho extirparlas. Es inadmisible lo que pasa en las canchas de fútbol. Yo te voy a dar un ejemplo que a mí me preocupa socialmente. Yo voy a todas las canchas, todos los fines de semana yo voy a las canchas, local o visitante. Cuando voy a las canchas visitante, todo el mundo sabe que yo soy de Racing. Y yo, cancha que voy, me encuentro 15 personas que me miran, me insultan y me quieren pegar de atrás de un alambrado. Yo me hago el guapo porque sé que están atrás del alambrado, pero me quieren pegar y me insultan con nombre, apellido, te vamos a matar. Y yo digo, ¿yo qué estoy haciendo? Yo vine a ver a mi equipo, ¿viste? Ustedes están viendo a su equipo, ¿por qué me putean? Yo quise de malo. Supuestamente no Hay una enfermedad social. Ir, ¿no? Claro, viste, a veces digo no voy, hay canchas que me dan peligro, o no voy con mi hijo. Entonces te digo la verdad, hay una enfermedad social, estamos mal. Sí, claro. Entonces culturalmente estamos mal, de palabra estamos mal. El gran problema que yo le veo a la Argentina es ético. Nosotros estamos, en los años 60, 70, la palabra valía, la mano valía, había código. Sí, claro. El señor que iba a la quiebra era un bochorno. Hoy tenés un 80% de las personas que tenés que mirarlo 2 veces, pedirle documento, firmame este papel ante la escribana, viste, vamos a la quiebra, no hay problema, si los acreedores que se arreglen, yo me voy a Miami, ¿entendés? Cambió mucho la moral argentina. ¿Por qué? Porque cambió la sociedad, cambió todo, cambió la familia. Cuando yo era chico, la familia era el sostén de la sociedad. Hoy los chicos, ¿qué pasa? El 50% no se casa, viven, ven, prueban, vemos, hay muchísimos más divorcios que hace 40 años atrás. Hoy calculo yo, en Capital Federal, que es lo que puedo hablar, 7 de 10 matrimonios son divorciados. En mi época yo era 1 de 10. Entonces esas quiebres familiares, uno tenía 2 conceptos, el colegio y la familia. Los 2 están deteriorados. Entonces, eso es lo que crea estos cambios éticos, cambios de modelo, cambio de lo que uno los ven los chicos. Hoy los chicos no tienen sacrificio también. Ese es otro problema que a mí me aterra. Yo me acuerdo, yo necesitaba trabajar, necesitaba estudiar, necesitaba que me vaya bien. En cambio, hoy yo los chicos tomo exámenes y digo, viste, te voy a dar un ejemplo. ¿Dónde queda Nuremberg? Silencio. Paraguay, Alemania o, suponete vos, Zambia. no me acuerdo, Zambia. Paraguay, 1. Estudiante de Derecho estamos hablando. Estudiante de Derecho, con nota, ¿eh? Uno tiró Paraguay porque pensó multiple choice debe ser a la inversa. Y el otro tiró el otro, ninguno se le ocurrió Alemania. Yo cuando me pregunté en casa, por suerte Marianito, mi hijo, dijo Nuremberg por el equipo de fútbol alemán, ¿viste? ¿Entendés? Entonces, eso está mal. Y aparte tenemos un enorme problema. Este es el problema. 30% de argentinos están en estado de pobreza. De esos 30, oíme bien, el 60% son chicos menores de 16 años. Esos chicos menores de 16 años, desde el vientre están mal alimentados. El chico que está mal alimentado hasta los 3 años de edad no tiene retorno, ya nace con un déficit cognitivo importantísimo. Ese chico no tiene solución y estamos hablando de muchísima gente. Vive en una sociedad aislada, vive en una sociedad de Paco, vive en una sociedad de violencia, son muchísimos hermanos, de los cuales de 10 viven 8, y tiene una gran tendencia a la delincuencia y son 10, y cuando tiene familia son 10, una familia clase media son 2. Entonces fíjate la proporción que va a existir matemática entre esos pobrecitos que nacen en estas condiciones de pobreza, falta de alimentación, déficit cognitivo, que cada vez va a ser mayor. A mí yo comparto ese diagnóstico, pero lo que me preocupa es que para paliar la consecuencia de la violencia, de esto que vos estás diciendo, se ejerza más violencia. Pues me parece que, digamos, la verdad que a mí el protocolo me pareció un marco para decir avancen con la mano dura de tu 78, sí, de cuando vos ingresas. Pero, ojo, te falta algo, el juez te va a mirar. Pero después que yo pegue el tiro. El juez te va a mirar y el juez te va a condenar y te va a poner un límite. El límite es la ley. El límite es la ley. Y el protocolo no te dice va a andar y disparar.
y procede. Y el protocolo anterior eran tan malos que, por ejemplo, algunos no existían y otros te decían tenés que ejercer un acto de judo, por ejemplo el de prefectura o gendarmería. Tenés que actuar de esa manera. Otro no te hablaba de la voz de alto. ¿Entendés? Otros decían solamente podés responder en caso que te disparen. Era lamentable, o sea, el vacío que existía, el desorden que existía, estuvo bien. Podés criticarlo. Buenos Aires sigue enseguida a la nación, pero provincia se fue para atrás, ¿viste? Dijo que no. Un juez de la ciudad, Gallardo, que es un difícil, lo declara inconstitucional. O sea, estamos desorganizados y no hay política. No nos engañemos, nosotros no tenemos una continuidad de expertos en política criminal ni en seguridad nacional. Como casi nada, pero menos no hay política de Estado. Digo, no hay política de Estado. Yo tengo la suerte de ir todos los años a Inglaterra y aprovecho con el grupo de abogados que vamos a ir a Scotland Yard, a ir a defraudaciones y estafas, por denominarlo de alguna manera y demás. El orden y la coherencia que tienen es impresionante. Entonces, contame en Inglaterra qué caso de corrupción conoces. Poquísimo. Contame en Inglaterra qué caso así de violencia extrema conoces. Poquísimo. ¿Por qué? Porque tienen cultura, tienen dinero ellos, entonces invierten dinero, tienen unas estructuras fantásticas, unos métodos de investigación novedosos, cámaras por todos lados, computadoras por todos lados, teléfonos por todos lados, drones por todos lados. Pero porque es otra cultura y tienen otra plata. Nosotros no tenemos nada de eso. Vuelvo a apelar a tu condición de docente para que me expliques. Hoy está recontra en boga y estuvo aquí en el canal en A24 con Mauro, el denominado este joven de Banfield, acusado de distintos abusos, etc. Sí. Más allá de la información periodística que deberíamos dar cuando uno entrevista, en qué condición lo hace y demás, cosa que no voy a hacer en este momento, la pregunta es, ¿este tipo está libre porque tuvo un diagnóstico médico de que entiende, digamos, que está ubicado en tiempo y espacio, etcétera, etcétera? ¿Qué es no entender la criminalidad de un acto? ¿Qué significa esto? Vos, para ser responsable de un delito, uno de los requisitos en el estrato culpabilidad es la imputabilidad. Vos tenés que haber comprendido la criminalidad del acto y haber podido dirigir tus acciones. La persona que es un loco, carece de total estado de conciencia, no puede ser punible por lo que no sabe que está haciendo, no hace. De la misma manera alguien que actúa bajo error, o que actúa bajo coacción, o que actúa bajo obediencia debida, o bajo exigibilidad. La persona, por ejemplo, que está totalmente ebria o totalmente drogada y no tiene conciencia y no sabe lo que hizo, no puede ser considerada imputable. O sea, es un atenuante. No, es culpante, te libera. Exactamente, perdón el vocablo. Digo, yo me drogo furiosamente y asumo en el momento de la droga que voy a perder. ¿Que vas a cometer un delito? No, pero ya por de pronto asumo que voy a perder la conciencia y después cometo un delito. Me exculpan del delito aun cuando yo, drogándome... El tema es buenísimo, es uno de los temas más discutidos de la dogmática penal, que se llama actio libere in causa, ALIC, que es cuando alguien si la imputabilidad tiene que ser al momento del hecho, ¿qué pasa cuando alguien se predetermina antes para cometer el delito? Ejemplo, que dábamos en la facultad, aquel que dice, me drogo para darme valor y cometo el delito, y si me detienen digo, no, miren, yo no sé qué pasó, estoy en situación de inimputabilidad. Entonces, en ese caso se difiere al momento en que consumió la sustancia, o que tomó el alcohol o tomó la pastilla. Es decir, el dolo se traslada y su actuación y su capacidad de culpabilidad antes sancionado como cualquier otro. A mí me pasó esta causa cuando estaba en tribunales. Un señor estaba sustrayendo un vehículo, lo detienen alcoholizado. Y los médicos me dicen, estaba alcoholizado. Y cuando ya estamos disponiendo de la libertad, veo en su planilla de antecedentes 7 causas. Y le pido a un muy buen empleado que tenía en ese momento, que ahora es juez de instrucción, ¿por qué no te vas a ver las 7 causas anteriores? A ver de qué las tiene. Y eran 7 casos donde él había hecho exactamente lo mismo. Se había colocado en situación de inimputabilidad. Se había colocado en situación de alcoholismo. Me acuerdo perfecto que en base a eso trajimos todas las causas como prueba, vimos que era un modus operandi habitual de él, ahí probamos la actio libere in causa, quedó detenido. Cuando lo tuve que notificar de la resolución, me acuerdo que casi rompe la pared del juzgado, era un tipo muy violento. O sea, el tipo, como modo,
se emborrachaba para cometer delitos. Y para alegar esa situación de inimputabilidad y que lo exima de la culpabilidad. Yo digo, en este caso no vamos a jugar el caso del pibe pero es muy impactante porque hoy yo lo veía acá en A24 y hacía como apología de su derecho a tener sexo como quisiera con las mujeres. Esa suerte de personalidad arrogante, ¿funciona a la hora de juzgar? ¿Tiene algún tipo de valor a la hora de juzgar? Mira, los jueces al momento de graduar la pena, al momento que es el momento importante del juicio, tienen que tener ciertas condiciones que establecen el artículo 41, que es qué agravantes, atenuantes hay, actitud posterior al delito, por qué lo llevó al delito y demás. Pero el derecho penal no castiga al arrogante, ni castiga al soberbio, ni castiga al humilde, ni beneficia al humilde, digamos. Pero esos serán problemas de personalidad que tendrá que resolver este señor. Pero al momento de dictar el veredicto, el juez puede analizar, sí, los motivos que lo llevaron a delinquir y otras circunstancias. Es muy impactante, ¿no? Porque genera como una irritación social. Claro. Verlo a... Esto es interesante. ¿Cómo resuelve un juez, vos que pasaste por el tribunal, cómo resuelve un juez con la presión social de hoy? Imagínate, redes, medios, radio, tele, etcétera, etcétera. Yo creo que incide muchísimo. Hay jueces valientes. Yo me acuerdo de un caso muy famoso que hubo en el año 97, Coppola concretamente, que uno de los jueces me dijo, después de haberlo liberado porque le habían armado la causa, me dijo, cuando subí al ascensor hoy a la mañana, mi vecina me dijo, si usted lo deja en libertad, ese no lo saludo más, a ese drogadicto. Y el juez lo liberó igual. Y era una medida antipopular, la gente quería cárcel, condena, tenía un mal concepto, no sabían qué había pasado, claro. ¿Viste? Entonces vos tenés jueces muy valientes que se abstraen de la prensa, la política y el contenido social, pero yo creo que incide. Hay muchos jueces, por el contrario, que fallan para disponer qué quiere la sociedad. A ver qué hace el Consejo de la Magistratura si yo resuelvo esto. El Consejo de la Magistratura se convirtió durante años en un foco de temor a los jueces. Fallá como queremos, gobierno o sociedad, que si no tenemos mayoría y te echamos. Entonces los jueces muchas veces fallan con miedo. Bueno, hoy mismo, hoy Carrió no vuelve... todos, No, claro, hoy Carrió vuelve a meter denuncias contra los que decidieron sí, que era... que son jueces dignísimos, jueces de la talla de Máiquez, Rigui, Catucci, son 3 jueces de trayectoria. Carrió no sabe derecho, no estudió derecho penal o está mal asesorada. Yo veo las cosas que hace Carrió y al margen de que creo que es una mala compañera de equipo y no puede faltarle respeto al presidente diciéndole no me importa lo que diga el presidente o no le creo al presidente. La realidad es que jurídicamente falla. ¿Cómo le va a hacer el juicio político a un ministro de excelencia como Garabano, por lo que Garabano opinó en el ámbito académico sobre las situaciones de excarcelación? ¿Cómo va a juzgar y pedirle el juicio político a 3 dignísimos magistrados que hicieron un fallo muy fundado y que aplicaron una doctrina, bueno, yo he escrito del tema, pero habían aplicado una doctrina que la Corte la motivó en el año 1967 con un leading case que se llamó Matei, el primer caso de plazo razonable importante que hubo en la historia. Y por lo que fallan en sus sentencias vas a pedirle el juicio político. No me gusta cómo falla el juez, te saco. Claro, pero ¿quién es? ¿Por qué no le piden el juicio político a ella? Y que deje de ser diputada y hacer este tipo de cosas que tanto daño causan a la sociedad y a los jueces dignos. Es decir, no todos es iguales. A mí me gusta que exista una figura que analice, mire, denuncie, vea, pero no disparates. Y ya estamos en un marco de disparate. ¿Cambió algo la justicia? Hablemos de la justicia federal. ¿Cambió mucho? Mucho. Este gobierno, te digo, me siento mal en economía. Cada fin de mes que tengo que pagar sueldos me acuerdo del presidente. ¿Viste? Sufro mucho la inflación, sufro mucho el acoso impositivo, tengo que replantear mi situación de vida frente a la situación económica del país. Pero en materia judicial hay que sacarse el sombrero. Para mí el ministro Garabano es un ministro de primera línea, ha llevado a cabo muchísimos proyectos, muchísimos emprendimientos, y en materia de justicia, más Consejo de la Magistratura, el señor
presidente nombró muy buenos jueces, muchos, había muchas vacantes, mucha subrogancia, el kirchnerismo estaba trabado, no nombraba y nombraba mal, nombraron jueces de primera, en el fuero ordinario jóvenes muy trabajadores, en la Cámara del Crimen jueces realmente de trayectoria y de años, que son intachables. En la misma casación, ¿no?, que hablamos de... En la casación jueces como Giacobucci, jueces como Barrotaveña, tenemos un grupo de jueces sensacional. La joven que nombran ahora en el Juzgado Federal número 5 en lugar de Ollarvide, han nombrado muy bien. Después me vengan con la novela de Angelici, el otro. Yo creo que tenemos una buena justicia. ¿Qué es Angelici, Mariano? Angelici es una persona vivísima que es amigo de Macri por boca y ayudó mucho por su rol de abogado y su influencia en el Colegio de Abogados y en la capital, en la justicia de la capital, armar la justicia de la capital. De ahí a que sea el dueño de tribunales, como dice Carrió, yo creo que falta un montón. Yo creo que el pobre Angelici no puede entrar como Europí, ¿viste? El día que entre va a salir doña Carrió, van a salir todos los medios, ¿viste? Creo que eso lo sobreestima. Y es una persona que a nivel empresario trabaja, a nivel dirigente es exitoso, a Boca no le ha ido mal, ha hecho un club enorme, siguió la tradición. El resto me parece que hay mucho de leyenda, ¿viste? Termina el año con la causa judicial más resonante, que es la de los cuadernos. Sí. ¿Y? A mí me parece que... a mí me cuesta a veces, porque yo defiendo a muchos, pero la realidad, y esto es incuestionable, no todos los casos son iguales. Creo que Bonadío hizo un esfuerzo tremendo, igual que el fiscal Stornelli y el fiscal Carlos Rívolo, que son buenísimos, para descubrir un sistema perverso dirigido de las altas esferas del gobierno, tendiente a recaudar plata, no solamente para la campaña, sino para fines personales, porque hay muchos pagos que no tienen nada que ver con la campaña. Lo que ha logrado este paso para mí es histórico, lo que realmente logró Bonadío. Como él dice, me dijo un día, todo va a depender de cómo termine realmente esta novela. Yo creo igual que la Cámara le va a poner un límite. Creo que la figura que construyó la asociación ilícita con señores que tienen un solo hecho, ocasionar en el tiempo, quererlo vincular con el sistema permanente, no es lógico. Ahí tengo un señor del interior que dice, uy, estoy con Roca y estoy con Calcaterra en la asociación ilícita, me encantaría haber estado, dice, ¿viste? Y no los conoce. Entonces creo que la asociación ilícita está agarrada con los pelos. Tal vez existen los que actuaron en forma permanente, allá arriba. Creo que hay una discusión también con cohecho y dádiva, y creo que hay gente que no tiene nada que ver, que realmente puso plata para la política y deberían de alguna manera diferenciar. Ahora, creo que ni vos ni yo nos imaginamos a Roca procesado y con pedido de detención, ¿no? Sí, sí, la realidad es que a mí, que de repente haya jueces y fiscales que no trepiden frente a un apellido, un poder económico tan importante, o alguien que yo en lo personal siempre aposté con las acciones de Techín toda mi vida y ahora me quiero matar, ¿viste?, en estos meses, pero que vean que no tiene límites, está bueno. Lo que me gustaría es que sea para todos el mismo proceder, que es lo que pretenden los fiscales. ¿Qué te pasa cuando te encontrás con alguien que no es abogado y te dice, en nuestro país va preso el ladrón de gallina y el superchorro está libre? Yo te diría que lo entiendo. ¿Es verdad? Lo entiendo. Yo creo que va a empezar, está apareciendo una luz fuerte de justicia general, que se acabó. El chorro que toma el arma tiene una pena de 5 a 15 años de prisión, y el que defrauda al Estado tiene una pena de 6 meses a 6 años de prisión. Eso es una locura. El cohecho tiene hasta 6, delitos gravísimos hasta 6, falso testimonio, le mentiste a un juez, hasta 4. Es decir, hay una desproporción en nuestro código terrible que el nuevo código tiende a ordenar. A mi juicio tiende a ordenar subiendo todo muchísimo. Claro. No sé si está bueno también eso, pero por lo menos es más equitativo. ¿Se hace justicia o se hace lo que se puede? Yo creo que muchos hacen justicia, otros hacen lo que pueden y en un pequeño margen hacen lo que no deben. ¿Pequeño? Pequeño, cada vez menos. ¿Todos allá por Comodoro Pi? Por todos lados.
no me animo a opinar mucho de la provincia y demás, pero por todos lados. Vos también no cumplís tu rol de juez si no trabajás. Vos no cumplís tu rol de juez si no estás a las 9 de la mañana, mínimo en tu juzgado. Vos no cumplís tu rol de juez si viene un abogado amigo y le fallás a favor. No te estoy hablando de plata, estoy hablando de otro tipo de incumplimiento, que va por la influencia, que va por este estudio me conviene, este estudio es simpático, este es mi amigo, o a este le tengo miedo. Tienen que fallar conforme el expediente, la realidad de los hechos y la ley, nada más. Y hay veces que sacá como Pi, en general, en toda la justicia penal, económico, laboral, civil, comercial, se producen desfasajes que no son necesariamente por un dinero, sino por otras influencias que también le hacen mal a la justicia. Gracias por venir, Mariano, como siempre, un placer. Un gusto. Un gusto. Esto es Luis Novarecio Entrevista. Hasta la próxima.